Bueno, pues la siguiente charla es la exploración dinámica del hombro. Y esta la hemos preparado conjuntamente Javier y yo. eh, y vamos a hablar un poco de esa última parte de la exploración. Hemos visto cómo ver el tendón y la huella en el eje longitudinal, después pasar a valorar el eje transversal, el eje corto, haciendo ese barrido, pero la exploración dinámica es muchas veces la última parte, la que ya vamos mentalmente un poco más agotados porque hemos centrado nuestro esfuerzo en ver el tendón y valorarlo, pero nos va a dar mucha información, ¿no, Javier? Y nos va a complementar mucho la exploración y sobre todo a correlacionar los síntomas del paciente y lo que nos cuenta. Entonces empezamos la charla. El hombro, y un poco introduciendo esos conceptos básicos, es la articulación más móvil del sistema o el conjunto de articulaciones más móviles, y esto lo que nos provoca son dos problemas: uno, inestabilidad y rigidez, y otro es rozamiento al tener tanta movilidad. Y en ese concepto de rozamiento están los impingement. Pero vamos a reflexionar un poco. Quería que reflexionáramos sobre el concepto de impingement, que viene del latín, que es de chocar o luchar. Para mí, lo que se produce en el hombro no es tanto este choque de dos trenes que colapsa, sino es un proceso en el que hay un roce repetido y hay un problema de continente contenido, produciéndose un síndrome de rozamiento. Por lo tanto, el impingement lo vamos a asimilar, y durante la charla hablaremos indistintamente como síndrome de rozamiento. Desde luego, es el proceso y la causa de dolor más frecuente del hombro, y su diagnóstico es clínico. Las imágenes solo apoyan la sospecha diagnóstica o sugieren factores de riesgo provocados por anomalías morfológicas, pero siempre tienen que ir acompañadas de un diagnóstico clínico. Pero la exploración dinámica tiene algunas ventajas, y es que nos va a permitir objetivar los procesos patológicos que tienen lugar durante el movimiento articular, y ahí en esto la ecografía es la técnica de elección. También nos van a permitir visualizar los procesos que desencadenan dolor en el paciente o síntomas en la posición que el paciente tiene esos síntomas. Y por último, nos va a permitir aumentar la sensibilidad diagnóstica de la exploración estática del hombro. Los tipos de exploración dinámica los hemos dividido en aquellos que según el movimiento pueden ser activos, como en este caso de las imágenes, en el que el paciente es el que realiza el movimiento y nosotros colocamos el transductor, y según la técnica, que es simple, realizando la exploración según el paciente está, o introduciendo algún tipo de contraste que nos permite aumentar la sensibilidad, o después de hacer una infiltración. Esta es la técnica que empleamos nosotros, de exploración dinámica, en la que hacemos movimientos de rango más corto y de forma pasiva. Movemos al paciente y él nos dice si se encadenan síntomas, mientras nosotros objetivamos esas alteraciones ecográficas. Los hallazgos fisiológicos de la exploración ecográfica y dinámica es un líquido a nivel bursal de menos de 2 milímetros. Esto no traduce patología. Aquí vemos cómo por encima está el deltoides, en este eje largo del supraespinoso, una línea hiperecoica que corresponde al plano de grasa bursal, y por último esta línea hipoecoica, que es la propia bursa, ese espacio que si es menos de 2 milímetros no traduce ninguna patología. En el movimiento, en la exploración dinámica, lo que haremos será un deslizamiento del tendón sin resalte de la bursa y una distensión del ligamento sobre los tendones, que veremos a continuación. Los hallazgos patológicos de la exploración dinámica son, a nivel bursal, la hipertrofia bursal, es decir, que haya más de 2 milímetros de líquido y además con engrosamiento de las paredes. El signo del escalón, o es un trayecto abrupto de la bursa por debajo del ligamento coracoacromial. Y, como vemos, pues líquido de más de 2 milímetros. Además, ese contenido no es hipoecoico, o sea, no es anecoico, sino que es isoecoico, hiperecoico o con detritus, ¿vale? Como veis aquí. A nivel de los ligamentos, los hallazgos patológicos son el resalte brusco del ligamento o la presencia de choques o impingement que podemos objetivar. Como veis aquí, pues hay resaltes bruscos del ligamento y de la bursa en el estudio en abducción. Y por último, hemos dicho que también la exploración dinámica lo que nos permite es poner en tensión estructuras
o objetivar entrada de líquido a nivel de esta rotura, ¿de acuerdo? A nivel de clasificación topográfica, lo que vamos a ver o lo vamos a dividir en pinzamientos externos o extraarticulares y en pinzamientos internos. Dentro de los pinzamientos externos tenemos el subacromial y el subcoracoideo. Y entre los internos lo que tenemos el posterior entre la cabeza humeral y la glenoides en aducción-rotación externa, y el anterior entre la cabeza humeral y la glenoides en la parte más anterior en abducción y rotación interna. Vamos a hablar del pinzamiento o síndrome de rozamiento subacromial, que es el más frecuente y se define por el deslizamiento doloroso del supraespinoso y la bursa cuando pasan debajo del arco córaco-acromial y de la articulación acromioclavicular. Y es la primera etapa o uno de los primeros síntomas de la cascada degenerativa del hombro, que hemos repasado, basa desde el rozamiento, la tendinosis, las roturas parciales y luego las roturas de espesor completo. Es una combinación de estas dos teorías de lesión del manguito rotador. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de este concepto, es del arco córaco-acromial, que es una parte ósea que correspondería al acromion y una parte ligamentosa que sería este arco córaco-acromial. ¿De acuerdo? Y como veis aquí en condiciones normales, pues ese ligamento se distiende cuando se realiza exploración dinámica y cuando hacemos un giro pasamos a visualizarlo en eje largo del manguito como esta estructura hipoecoica que está situada por encima, ¿vale? Este es el ligamento córaco-acromial cortado en eje corto. ¿Cómo vamos a visualizar el espacio subacromial para realizar la exploración dinámica? Pues vamos a tener una ventana ósea en la que observaremos, si colocamos la sonda longitudinal al eje del supraespinoso, veremos una parte ósea aquí y posteriormente, si hacemos un barrido hacia anterior y hacia medial, perderemos el acromion y tendremos una ventana ligamentosa que nos permite ver con muchísima más nitidez y sobre todo en muchísima más extensión lo que está pasando en el espacio subacromial. El diagnóstico del impingement subacromial. El diagnóstico es clínico. Se diagnostica con maniobras que provocan dolor en aducción, flexión y rotación interna, como son el arco doloroso, el signo de Hawkins o el signo de Neer. Como veis, la sensibilidad y la especificidad de estas maniobras no es mucha y por eso actualmente el test de Neer, que es el bloqueo anestésico, y si este bloqueo de la bursa y si este bloqueo alivia los síntomas en más de un 50% en menos de 4 minutos, pues ahí tendríamos un test positivo y esta sensibilidad y especificidad son un poco mejores. Incluso en algunos trabajos se ha definido como el gol estándar para el diagnóstico de síndrome subacromial. La radiología, como siempre, pues, nos ayuda a identificar factores asociados y es una prueba complementaria imprescindible. Los autores o los investigadores buscan, mediante el estudio dinámico, aumentar la sensibilidad para el diagnóstico del síndrome subacromial. Y este trabajo es muy interesante y lo que hace es la medición del espesor de la bursa en dos posiciones, en posición de aducción y de abducción. Y si el ratio de este espesor es de más de 1,4, pues tenemos una sensibilidad y una especificidad para el síndrome acromial muy alta. El espacio acromiohumeral, pues realmente el espacio acromiohumeral ahora ya no tiene tanta trascendencia. Hay una revisión sistemática de este año, del año 2020, en el que se ve que ya no es un valor predictivo para el diagnóstico de síndrome subacromial ni correlacionado con síntomas. A nivel diagnóstico, vamos a repasar la ecografía del estudio dinámico, nos permite identificar alteraciones morfológicas con hallazgos patológicos como el líquido de más de 2 milímetros, el ratio más de 1,4, el contenido iso e hiperecoico, la hipertrofia bursal y el signo de escalón. Todo esto nos orienta a un síndrome subacromial. Además, nos permite identificar patología asociada al impingement como tendinosis y roturas y sobre todo, ojo, que cuando tenemos un derrame bursal con un derrame articular asociado, hay mayor probabilidad de que haya estas roturas. Por lo tanto, eso nos debe hacer saltar las alarmas y buscar que haya una rotura o explorar mejor el tendón.
También la ecografía en el estudio dinámico nos permite descartar otras causas de dolor en el hombro, como la tendinitis cálcica, la capsulitis o la artrosis, y nos permite hacer una correlación con la clínica para después hacer un tratamiento guiado por ecografía y finalmente poder volver a repetir el estudio dinámico con contraste y ver cómo se producen esas alteraciones. Y ahora, Javier, lo que os voy a explicar son pues, esa sistematización de la exploración y los hallazgos de la ecografía en la exploración dinámica. Vamos a verlo desde el punto de vista de ejemplos. Yo utilizaría la clasificación de Bureau. Bureau realmente hizo ya hace muchos años una clasificación que es relativamente útil desde el punto de vista de lo que es la valoración dinámica. El grado 0 sería aquel grado que es el normal, es decir, no teníamos ningún tipo de dolor, ningún tipo de resalte en la ecografía ni en la propia clínica, y eso hace que la maniobra que nos ha comentado antes Fernando, haya un deslizamiento de lo que es el manguito rotador debajo del acromion o del mismo ligamento coracoacromial sin ningún tipo de fricción. El grado 1 sería un estadio morfológico donde realmente no veríamos tampoco ninguna alteración desde el punto de vista ecográfico, pero el paciente tiene dolor. Aquí sí que el test de NIR tendría un efecto muy importante en el sentido de que es precisamente el test de NIR el que nos va a hacer prácticamente el diagnóstico clínico. Haríamos una infiltración y veríamos si efectivamente ese dolor, que no tiene traducción desde el punto de vista ecográfico, tiene un dolor asociado y con ello un diagnóstico desde el punto de vista de rozamiento. Vemos realmente por qué se produce esto, es decir, esta estructura es el ligamento coracoacromial, es una estructura enormemente potente, ya veis el mínimo desplegamiento de la porción superior del manguito rotador y cómo se produce teniendo en cuenta que el arco coracoacromial tiene el 50% de parte acromial y el otro 50% de parte ligamentosa, con lo cual nosotros tenemos que aprovecharnos mucho de esta parte ligamentosa, que además, curiosamente, muchas de las imágenes que hemos estado viendo es la que produce precisamente este pinzamiento. Si nosotros hacemos únicamente un corte en la parte acromial, estamos perdiendo toda esta información en la parte anterior. El hombro, por definición, lo que tenemos que hacer es trasladarnos mucho hacia adelante y no entenderlo tanto en la parte posterior. Y vemos esta compresión desde el punto de vista dinámico de la bursa cuando tiene que pasar bajo toda esta estructura que es el ligamento coracoacromial. Y este ligamento nos va a dar, y este acromio nos va a dar mucha información. El grado 2 sería precisamente ya una alteración claramente morfológica desde el punto de vista ecográfico en el estudio dinámico, que puede ser bien bursal o bien tendinosa, es decir, podemos tener una bursa hipertrófica con un tendón relativamente normal en su ecoestructura y en su morfología, y por otro lado podemos tener también situaciones donde el tendón esté claramente engrosado. Es decir, aquí lo que veríamos es un abobamiento de la bursa, bien en conflicto con el acromion en la parte más lateral, ya vemos esta hipertrofia bursal que tiene un problema de paso muy claro bajo el arco óseo, o en su parte aquí más lateral, como vemos esta bursa, cómo produce un choque contra toda la parte acromial. Pero no nos tenemos que quedar en esta parte, es decir, la parte probablemente más importante es la parte correspondiente al ligamento, porque estamos ya abriendo mucho nuestra ventana acústica, viendo en profundidad, y aquí sí veríamos claramente el problema del conflicto ligamentoso y el conflicto bursal. Vemos el manguito rotador y cómo la bursa tiene que exprimirse para introducirse dentro del arco ligamentoso, y es un signo francamente importante desde el punto de vista, probablemente el más importante desde el punto de vista ecográfico. Vemos la hipertrofia bursal y cómo se produce no tanto el choque a nivel acromial, que sí que se produce, pero que ecográficamente es mucho más visible a nivel del propio ligamento. Importante además poder analizar desde el punto de vista dinámico la propia estructura, la ecoestructura bursal. Podemos diferenciar claramente bursas muy claramente hipertróficas que van a tener un choque incluso con sus vellosidades en el interior de la bursa y cómo chocan realmente bajo el ligamento coracoacromial, cómo se produce esta alteración, esta dificultad de paso bajo el ligamento a bursas que son más serosas, que no tienen mayor problema desde el punto de vista de la propia ecoestructura. Vemos otro tipo de bursas enormemente engrosadas y como lógicamente podemos pensar que esta bursa enormemente hipertrófica tiene luego una dificultad muy clara de paso bajo
todo ya veis cómo se tiene que comprimir cuando hacemos la abducción. Es decir, esta maniobra es absolutamente obligatoria en cualquier tipo de exploración en el hombro. Ya veis, es que está ya definiendo realmente el problema que tiene este hombro. Más bursas estas características, ya mucho más hipertróficas, con vellosidades hipertróficas que se pueden beneficiar lógicamente de algún medicamento atrofiante desde el punto de vista infiltrativo. A veces ya no son la dificultad de pase, sino es que a veces vemos realmente los resaltes. Estos resaltes los vemos muy bien y los exploramos muy bien cuando hacemos la maniobra de Hawkins, es decir, cuando hacemos una rotación interna con el hombro abducido, ponemos la mano encima del hombro, vemos claramente cómo crepita. Esa crepitación traduce únicamente este conflicto de paso, es decir, si este es el ligamento coracoacromial, tenemos la bursa claramente hipertrófica y en un momento determinado vamos a ver un resalte muy claro. Y este resalte lo vemos muy bien en la ecografía, es decir, estamos viendo cómo se produce esta compresión y cómo muchas veces este ligamento, que es enormemente tenso, está produciendo resaltes enormemente bruscos. Esto traduce el clac, clac que el paciente muchas veces refiere en la abducción. Y esto lo vemos muy bien y nos va a dar una información que es determinante desde el punto de vista de la propia cirugía. Este ligamento tenso o bien a través de una bursa hipertrófica o un tendón hipertrófico puede ser parte del problema y con ello parte de la solución en el caso de que lo abordemos. Vemos más imágenes de estas, es que a veces este baile del ligamento coracoacromial en el plano coroneal es enormemente interesante desde el punto de vista de la visualización. Ya vemos como a veces el mismo ligamento va produciendo como irregularidades la compresión del líquido y cómo va produciendo irregularidades desde el punto de vista de abombamiento. Es decir, esto es muy, muy determinante desde el punto de vista de la exploración del impingement bursal. A veces no es el ligamento, sino es el propio tendón que está hipertrofiado y vemos como este tendón hipertrófico tiene casi que comprimirse para bajar por debajo de una estructura que es relativamente rígida, que es el ligamento coracoacromial, y sobre otra estructura que también lo es, que es el hueso, con lo cual el tendón hipertrófico se tiene que comprimir, se tiene que escurrir y esto produce lógicamente en la parte superior bursal del tendón un problema clínico muy manifiesto. Más imágenes de estas características, ya vemos cómo se aprieta este tendón, cómo realmente esta hipertrofia focal del tendón tiene que pasar bajo el ligamento coracoacromial y determina un estrechamiento que es enormemente doloroso. Y es lo que el paciente además manifiesta. En ocasiones esto lo vemos asociado incluso a calcificaciones. En la parte superior, la calcificación, especialmente en una fase enormemente hiperémica, que es la fase ya más blanda de la calcificación, podemos entender que una calcificación que produce un aumento de tamaño, que además está en una fase hiperémica, en estas fases compresivas donde tiene que exprimirse para pasar por debajo del acromión, va a producir una sintomatología clínica enormemente manifiesta. Más imágenes de estas características de hipertrofias tendinosas. Vemos con el derrame líquido cómo se pone de manifiesto de manera exquisita el ligamento coracoacromial y cómo se comprime el tendón para pasar por debajo aquí o en estos otros casos, incluso con resaltes tendinosos. Es decir, esto, tanto a nivel bursal como a nivel tendinoso, nos va a dar una información absolutamente determinante desde el punto de vista del diagnóstico. Y realmente yo me quedaría con este grupo 2, porque es que el grupo 3, la ecografía es absolutamente ya innecesaria. Es decir, si vemos esto, pues realmente hacer una ecografía pues es más de complacencia, porque no nos va a aportar más que una información si tenemos probablemente una atrofia. Vemos claramente, como no tenemos tendón, cómo se produce un roce y un choque, pero insisto que esto pues a efectos prácticos tiene poca validez desde el punto de vista de aportación de información. Sí lo puede tener más en algunos problemas diatrógenos, estas placas que es difícil a veces saber dónde colocas realmente el borde superior de la placa lateral en casos de osteosíntesis de húmero, y sí muchas veces nos encontramos que pueden tener compromisos de impingement, es decir, de choques directos entre la propia placa y el acromión en su borde lateral. Es decir, vemos cómo se produce este rozamiento por ascensos o por colocación relativamente elevada de la propia placa. Más casos de estos, de placas, son relativamente frecuentes y aquí sí que vemos, y especialmente el paciente nos va a decir el momento que le produce el dolor, con lo cual vamos a tener una información de saber si efectivamente tenemos un compromiso desde el punto de vista de espacio producido por el material de osteosíntesis, o incluso algún tornillo que nos haya podido quedar relativamente fuera de la propia placa y que está produciendo una irritación, en este caso sobre el deltoides. Con lo cual, esta es una información relativamente importante desde el punto de vista de los posoperatorios de cirugía.
Con lo cual, y para recordar desde el punto de vista de la exploración dinámica, la ecografía prácticamente se postula como la única prueba que nos va a evidenciar este tipo de procesos y además es, yo creo que muy útil desde el punto de vista de la información. Son procesos que siguen siendo incluso con la ecografía difíciles de valorar, pero que nos va a dar en asociación con la clínica una información que es absolutamente capital. Muy importante el conocimiento de este mecanismo de producción, porque no nos vamos a quedar únicamente en la parte puramente ósea acromial, sino vamos a poder acercarnos a la parte más ligamentosa, que es la que ecográficamente va a ser más agradecida desde el punto de vista de hallazgos. Esto nos obliga a que en toda exploración de hombro nos sistematicemos una rutina de exploración dinámica que termine realmente la exploración relativamente estática desde el punto de vista del hombro. Yo creo que todos los que hemos hecho ecografía de hombro y hacemos ecografía de hombro nos estamos moviendo mucho de esta parte estática a la parte más dinámica. Y todo ello además nos va a hacer una aportación determinante desde el punto de vista de información porque va a tener una implicación directa sobre el tratamiento, es decir, cuando vemos este resalte está claro que este ligamento absolutamente hipertrófico está pidiendo a gritos que lo seccionamos. Muchas gracias.